Hola, estimados amigos. Igual que siempre, cada 2 semanas estamos aquí, la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias y la Asociación Civil en órbita, para presentar a una investigadora, ingeniera, especialista en tecnología, que hable de su trabajo. Y hoy día vamos a tener a Patricia Sáenz. Ya les voy a comentar quién es Patricia, pero antes de eso quería comentarles lo importante que es el día de hoy. Hoy día es el Día de la Mujer, y lo que yo quería comentar es que hoy no es un día para decir feliz día, regalar unas rosas, qué linda que eres, te queremos. No, hoy día es un día de conmemoración y de recuerdo de todas las mujeres que han luchado para que tengamos hoy día mujeres que votan. Hoy día es un día de conmemoración de todas aquellas mujeres que han trabajado para romper estereotipos, para romper barreras, y además también es un día en el que tenemos que reflexionar cómo nosotros podemos contribuir a ese trabajo universal que está haciendo 50% de la población del mundo. Cómo podemos cambiar y seguir cambiando esta situación. Desde En órbita, nosotros, el pequeño granito que hacemos son estas charlas de mujeres científicas, de mujeres que trabajan en tecnología, en ingenierías. Y como les comenté, me complace muchísimo en presentar a Patricia, que hoy día nos va a presentar cómo es que se han adaptado en la fábrica en la que ella produce, que es una fábrica gigante de alimentos en el Perú, cómo ellos han podido adaptar la línea de producción, ¿no?, de alimentos y productos de primera necesidad durante la pandemia. Como comprenderán, esto es algo de suma importancia, porque gracias a equipos como los de Patricia, eh, los alimentos que nosotros compramos en las bodegas, en el mercado, en el supermercado, han seguido estando allí para todos nosotros, ¿no? Imagínense si estas fábricas de alimentos dejaran o bajaran su producción. Sería un grave problema. Y al mismo tiempo ellos tenían que pesar, ¿no?, seguir produciendo, pero también cuidar la salud de sus trabajadores. ¿Cómo lograron hacer eso? Bueno, Patricia es una de las ingenieras que ha participado en la reestructuración de toda la línea de producción de la fábrica donde ella trabaja. Patricia es bachiller en Ingeniería Química de una gran universidad peruana, la Universidad Nacional de Ingeniería, y justamente comentábamos antes lo difícil que debe ser trabajar, estudiar en la uni, donde creo que hay 40 muchachos hombres por cada chica en general. Ya Patricia nos contará su experiencia, aunque en ingeniería química me parece que hay más mujeres. Bueno, Patricia tiene mucha experiencia en los sectores de manufactura e hidrocarburos, y actualmente se desempeña como ingeniera de producción en Alicorp. Trabaja muy activamente en la sostenibilidad de los sistemas de gestión que se llaman Lean Manufacturing para los procesos productivos. Entonces, sin más preámbulo, te dejo, Patricia, con tu presentación, y muchísimas gracias. Buenos días, gracias Gisela, gracias a todos, buenos días. Es un gusto poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes. En realidad sí, quise darle este enfoque distinto a la presentación. No quiero hablar hoy día del proceso productivo en sí, con el que trabajo en planta, sino, como dijo Gisela, de cómo nos hemos adaptado, de cómo se ha adaptado la línea de alimentos, de productos de primera necesidad en los tiempos de la COVID-19. Y bueno, como nosotros hemos visto por los medios de comunicación y de manera presencial, eh, pues hay
grupos de primera línea que han estado desde el primer día de esta pandemia trabajando activamente y dando la cara, como son el sector salud, los policías, los militares, pero esto también hay otros sectores que no han parado, y uno de ellos es justamente el sector de productos alimenticios y de primera necesidad. Para poder hablar un poco de esto, hay que englobar a toda la cadena, que no solo se trata de los que estamos en la fábrica. Esto viene de un primer gran grupo, que son las personas que trabajan desde el campo, produciendo estas materias primas, que luego algunas de ellas van a ser transformadas en productos terminados y de consumo masivo, que finalmente van a ser distribuidos hacia un canal tradicional, que son las bodegas y los mercados, y un canal de consumo masivo como los supermercados. Ellos vendrían a ser este tercer gran grupo. Y creo que todos tenemos que trabajar en sinergia, porque si algún eslabón de esta cadena se rompe, automáticamente el desbalance es global y se va a notar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? Vamos a hablar un poco de este grupo del centro, de las personas que estuvimos trabajando dentro de la fábrica. Una fábrica es un mini Perú. Entonces, todo lo que se vea reflejado a nivel de país se va a ver automáticamente reflejado a nivel de planta. Yo trabajo como ingeniera de producción en Alicor, y desde el primer día de estado de emergencia, desde este primer día, la primera medida que se hizo y que se realizó de manera inmediata fue el mapeo de los grupos de riesgo, por los factores que ya el Estado había dado, como bueno, el índice de masa, algunas enfermedades preexistentes, edad. En este primer mapeo, aproximadamente el 20% de las personas de la planta donde yo trabajo, que son un promedio de 70 operadores, entre varones y mujeres, el 20% tuvo que ir inmediatamente a casa. A las pocas semanas tuvimos el primer caso cero en planta. Y en un muy, muy corto plazo, el 30% de nuestra población en fábrica estaba contagiada con COVID. Entonces, había que hacer algo porque nosotros no podíamos parar. No era una opción el parar las líneas. Debíamos seguir abasteciendo en los mercados. Una de las acciones inmediatas que se tomaron fue, ok, se tiene que conseguir personal de alguna manera. ¿Qué hacemos? Redistribuimos. Entonces, todas las plantas que iban enfocadas a los negocios de gastronomía o de food service cerraron. ¿Por qué? Porque obviamente esas plantas no iban a ser el foco de abastecimiento en esta época de pandemia. Y todo el personal que teníamos en estas plantas empezaron a cubrir en mayor o menor medida al personal que faltaba en todas las plantas que sí iban enfocadas directamente a productos que tenían que estar en el mercado. Luego había otra gran brecha, porque claro, ya más o menos habíamos podido cerrar estas líneas con el personal, es decir, completar estas líneas con el personal, pero, y les cuento a modo de anécdota, hubo varios días en los que estuve parada en una avenida principal de Lima, más de media hora esperando algún sitio de transporte que me pudiera llevar a mi centro de labores, porque hasta ese momento, claro, se tenían movilidades, pero se tenían movilidades, buses que se manejaban en troncales, y para llegar muchas veces a un paradero donde paraba ese bus, tenías que esperar, o era imposible, o tenías que esperar largo tiempo en plena avenida. Entonces lo que se tuvo que hacer es activar movilidades puerta a puerta. Estos buses ahora eran unas vans que no buscaban que llegaras de manera rápida, sino que llegaras de manera segura a tu centro de labores y que regresaras de la misma manera a casa.
si no era casi imposible. Al mismo tiempo que se daba esto, claro, estas son medidas, digamos que con una gestión de manera conjunta con el área de recursos humanos, con salud ocupacional, con seguridad, se pueden tomar, pero hay medidas como que implican, digamos, infraestructura u obras civiles, como la creación de nuevos vestuarios para reducir el aforo en uno de los principales puntos de aglomeración de gente, que eran en ese momento los vestuarios. Pero claro, un vestuario no está en un día. ¿Qué hacemos mientras se construyen estos nuevos vestuarios en áreas donde antes no se tenía planeado la construcción de uno? Bueno, se desfasan los horarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si Alicor tiene, por ejemplo, 10 plantas dentro de un predio, 4 plantas entran 6:30 de la mañana, las otras 4 entran 7:30 y 2 plantas entran 8:30. De esta manera, el ingreso de operadores iba siendo en bloque y se reducía de manera temporal, como una medida temporal, el aforo dentro de estos vestuarios. De hecho, estos horarios no solo nos afectaron finalmente a todos, porque para las personas que tenemos a cargo una planta, dentro de nosotros también hubo personas que iban a grupos de riesgo. Entonces, de pronto, tuvimos que empezar a rotar, a hacer amanecidas, a hacer turnos tarde, a cubrir no solo ya la planta que normalmente veía, sino eras encargada de 2 o más líneas de producción en ese momento. De hecho, a pesar de que se tenían protocolos como o se difundían procedimientos de que ante una sintomatología uno debía avisar desde casa y no ir al trabajo con una sintomatología y reportar. Y durante estos días de adaptación se presentaron muchos casos en donde la gente se sentía mal o reportaba sintomatología desde planta. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Pues aumentar el número de ambulancias y de personal de salud, eh, médicos ocupacionales, enfermeras, enfermeros, para que nos asistieran y nos trasladaran en caso se presentara alguna sintomatología mayor, ya sea una clínica o si era algo, digamos, un poco más leve, a casa. De hecho, en algún momento, como ingeniera de producción, mi principal labor fue ser el nexo de gestión entre la persona con síntomas reportados o que se había sentido mal en planta y una ambulancia. O sea, básicamente gestionábamos toda la asistencia y todo el traslado. Ya ha pasado un año desde eso y no es que hayamos bajado la guardia, creo que al contrario, creo que nos hemos concientizado, pero no solo eso, sino que aunque suene un poco extraño, hemos aprendido a convivir con esta realidad. Y bueno, las fotos que muestro acá son un poco las fotos de cómo lucen ahora algunas áreas comunes, como son los vestuarios. Se han creado, como ya dije, nuevos vestuarios, ha habido una reducción de aforos en los que ya existían. Los comedores, que han tenido que ampliar el rango de horario para un almuerzo o una cena, según sea el turno en el que trabaje. Y no solo eso, sino que obviamente el aforo dentro de ellos también ha disminuido. Estas enfermeras, enfermeros, médicos de los que hablé al inicio, que inicialmente tenían la labor casi exclusiva de asistir casos de emergencia, de trasladar en ambulancias a personal de planta, tienen ahora dos labores principales, que son la toma de la temperatura al ingreso, a la salida y durante el turno. Y algo que me parece súper importante y vital por todas las noticias falsas que circulan en nuestro país, es que ellos son los encargados de dar semanalmente charlas preventivas, pero sobre todo informativas sobre COVID-19. Por ejemplo, dónde se debe tomar la temperatura, si el termómetro infrarrojo te hace o no te hace daño,
porque han salido tantas noticias que finalmente tienen que ser un poco desmentidas e informadas de manera correcta por este personal especializado. Y otra labor de ellos, que de hecho, bueno, ya no es en sí de la parte de enfermería, sino de la parte psicológica, porque si bien esto es una enfermedad que, bueno, nos ataca físicamente, digamos, uno de los principales golpes que tenemos todos los que estamos viviendo esta pandemia es la parte psicológica, porque al estrés del día a día laboral se le tiene que sumar, se le suma el estrés que trae consigo todo esto, ¿no? Y bajo esto se realizan dos cosas que me parecen súper importantes. Un soporte psicológico en línea a cualquier persona que lo necesite, que lo solicite, y pausas activas dentro de la jornada que te hacen como despejar un poco de este día a día. Obviamente han habido puntos de desinfección y acá de estas fotos quiero resaltar la primera, que me parece súper importante, que claro, hay lavadores en los comedores, en los vestuarios, en los servicios higiénicos, pero no solo eso, sino que se han implementado lavamanos portátiles a lo largo de las rutas peatonales, de tal manera que, bueno, no se tenga excusa para no hacerse una correcta desinfección y lavado de manos. Es tan importante ahora. ¿Y cómo se maneja, por ejemplo, los casos, porque esta pandemia no ha acabado, cómo se manejan los casos que, que, que ahora tienen sintomatología o que han estado en contacto con una persona positiva? Se tiene toda una plataforma en línea donde nosotros, como supervisores, como ingenieros, somos encargados de ingresar a quien nos reporta alguna sintomatología. Se ingresan los datos básicos, hay un checklist básico de sintomatología, y esta información va directamente a la red de médicos que trabajan en línea con la empresa, y que el mismo día que tú reportas en la plataforma, inmediatamente te están llamando y son los encargados de hacer todo el monitoreo y de definir los días que esa persona tiene que estar en cuarentena, o sea, la fecha en la que se le va a tomar la prueba molecular que se les toma. Hay también toda una campaña visual que realmente lo que busca es, adicional a todos los esfuerzos que se realizan, generar un impacto mayor. Entonces tú encuentras carteles arriba de un lavamanos de cómo lavarte las manos, de cómo usar correctamente la mascarilla. Acá también quiero resaltar que se ha tenido que aumentar el personal de vigilancia, pero ahora existen, se llaman así de hecho, se llaman vigilantes sanitarios, que están a lo largo de las rutas peatonales, donde verifican el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento, todas esas medidas vitales. Y bueno, obviamente una planta no existiría si es que no se trabaja con indicadores. Y estos indicadores son básicamente de tres grupos: indicadores de seguridad, indicadores de calidad e indicadores de productividad. Diariamente tú tienes que hacer este monitoreo de indicadores porque es lo que te permite ajustar la producción inmediatamente. Entonces, todo lo que se ha podido digitalizar, por ejemplo, esta es la foto de un tablero que antes era tal cual en físico, pero ahora se lleva este tablero en línea y de manera virtual. Y a nivel operativo, se le dan estas charlas de 5 minutos, que son bastante conocidas, pero que además son auditables. Estas charlas no se pueden dejar de dar porque son muy enfocadas a la parte de seguridad. Y lo que se ha hecho es reducir el aforo de estos puntos de reunión en donde los chicos tienen sus charlas. Y es un poco como lucen ahora las fotos que están ahí al lado derecho. Y bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que se ha vivido en una fábrica, cómo se sigue viviendo, porque como les digo, creo que estamos todavía muy metidos en esta pandemia. Pero hoy día, adicional a todo ello, es un día súper importante, como ya lo mencionó Gisela. Hoy es 8 de marzo, es Día de la Mujer. Creo que para todas nosotras en general es un día de muchos sentimientos encontrados, porque sí, se han dado pasos
hemos avanzado, estamos avanzando paso a pasito, pero creo que nos queda esa sensación de que hay un camino enorme por recorrer. Y quería ponerlo dentro de esta charla de alguna manera y buscando un poco de información. De hecho, este es un pantallazo que tomé de un video de Nórbita, de la página de Nórbita, donde justamente menciona que la mayor brecha de género en las carreras STEM está en la parte de ingeniería y tecnología, donde las estadísticas dicen que por cada 4 hombres hay solo una mujer, y me vinieron a la cabeza 3 fotos con las que quiero terminar, y son, bueno, estas 2 primeras. La primera es la planta de detergentes y alicor, planta en la que trabajé hasta el 2019, antes de pasar a la línea de salsa, y de hecho se cumple perfectamente la proporción. Está ahí Daniel, que es el de camiseta blanca, que es el gerente, y somos 4 ingenieros de producción. Y un dato de esta planta es que más o menos tiene personas trabajando en producción. De estas 130 personas hay solo 2 mujeres, la controladora de producción y yo, que tenía cargo, que era ingeniera de producción y tenía cargo un grupo de operadores, todos varones, 40 aproximadamente. Y abajo está una foto de mi último laboratorio de operaciones unitarias en la UNI, donde claramente también, y creo que recién yo también me doy un poco cuenta de esto, se ve esta brecha que menciona, ¿no? La imagen anterior. Pero quiero terminar con una foto de lo que debería ser. Es esta foto. Esta es una foto de la planta, de la línea de mayonesa La Cena, donde actualmente trabajo. Es una planta, si no la única, que tiene una proporción de 50-50, 50% operadores varones, 50% operadoras mujeres, maquinistas, formuladoras. Y ella, por ejemplo, es Jessica, es una de nuestras operadoras de manufactura, es la encargada de el proceso de formulación, de mezclado, de homogenización de la línea de mayonesa y de operar, como se ve en la foto, todos los equipos que están involucrados en este proceso. Y no solo lo hace, sino que lo hace de una manera destacable como las demás chicas que trabajan allí. Entonces, quiero cerrar esto y con esta foto que a mí me parece bastante importante, por eso la tomé, diciendo que estas brechas no deberían existir, menos en el aspecto profesional, y que deberíamos ser totalmente libres de elegir el camino por el que queremos transitar. Y bueno, es básicamente todo. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Sumamente interesante cómo es que una fábrica productiva ha tenido que lidiar y sobre todo me imagino al comienzo con, bueno, 20% eran vulnerables, luego muy rápidamente 30% se enfermaron. Tú como ingeniera en esta planta me imagino que participas a toda la discusión, soluciones y a la implementación de las soluciones para poder llevar a cabo un cambio, ¿no? El cambio que, no, que nos has comentado. ¿Cómo, digamos, tú misma, cómo, o sea, además como ingeniera de planta, imagino que tienes que ir todos los días, tienes que seguir yendo, o sea, no como nosotros los profesores que estamos en teletrabajo, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿te ha dado la COVID o todavía no? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, que va más con lo que tú has comentado, ¿cómo se llevan a cabo las reuniones? ¿Virtualmente o...? eh, esa, esa, esa es una pregunta. La siguiente pregunta, bueno, luego te hago las otras preguntas. Sí, de hecho, estas medidas han sido un trabajo conjunto entre un montón de áreas, ¿no? Recursos humanos, seguridad, calidad, producción. Pero sí, como bien decías, a diferencia de otras áreas, producción no tiene sentido si el trabajo no es presencial, ¿no? Entonces, yo soy
la supervisora de la planta, he ido desde el primer día que creo que cualquier persona podría tener. O sea, a pesar de que no me ha dado, hasta ahora no me he contagiado, no he tenido COVID, pero esto sí, o sea, mientras más desconocido sea algo, te genera más temor. Entonces, los primeros días de trabajo para mí fueron bastante estresantes. A mí me encanta mi trabajo, pero en ese momento era como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que salir de casa? Era una situación bastante fuerte psicológicamente. Y tal vez vives con tu familia, ¿no? O sea, que puedes llevar la COVID a tu casa. Principal temor, ese es el principal temor, porque, claro, yo no soy grupo de riesgo, pero sí vivo con una persona, que es mi mamá, que es grupo de riesgo. Entonces, tengo que ser el doble de cuidadosa para no llevar a casa este virus, ¿no? Para que nadie más se contagie. Creo que ya a medida que ha ido pasando el tiempo, y bueno, si bien no se conoce todo sobre esto, pero te vas adaptando y vas ya tomando medidas y acostumbrándote un poco. Pero sí, ha sido bastante. Y Marce, no sé si tú tienes alguna pregunta para Patricia. Estás sin micro, Marce. Sorry. Sí, aquí tengo una pregunta. Patricia, ¿cuál es la labor en específico de un ingeniero químico en los procesos de producción? el ingeniero químico en realidad se prepara para ver desde el diseño de una planta de producción o de un proceso, de cualquier proceso que implique una transformación. Entonces, nos preparamos para diseñar, para supervisar y para mejorar cualquier proceso en el que exista alguna transformación química, física. Y como ingeniera de producción en una planta de alimentos, bueno, yo ahorita no veo diseño porque la planta ya está diseñada, yo entré a trabajar cuando... Pero mi labor está básicamente en mejorar la productividad, mejorando ciertos indicadores que manejamos en planta, ¿no? Sí, y al respecto, eso es algo que me llamó la atención, ¿no? O sea, tienen indicadores de seguridad, indicadores de producción, y el otro no me acuerdo el nombre, pero Ya. quiere decir calidad, claro. Quiere decir que hay gente específicamente dedicada a ir tomando esos indicadores todo el tiempo, en permanencia. Sí, nosotros manejamos una serie de reportes, que bueno, ya el cálculo no es necesario que esté manual, pero que digamos, por ejemplo, algún indicador de productividad se llama OEE, que es como la eficiencia global del equipo, ¿no? La efectividad global de tus equipos. ¿Cómo se calcula eso? Empieza desde el operador. El operador que maneja una máquina, una envasadora, tiene un formato en el que apunta todas las paradas que va teniendo en el turno. Entonces, ¿qué pasa? Se calcula de tu tiempo que supuestamente tenías programado para producir, cuánto tiempo tuviste realmente de producción efectivo, exactamente, y eso se lleva a una base de datos en Excel y ya, bueno, hay cálculos que sí en Excel lo puedes sacar de manera muy rápida, pero sí, o sea, cada uno de nosotros participa en las bases de estos indicadores, ¿no? O sea, todas las personas que trabajan dedican un instante de su tiempo a anotar los indicadores de ellos mismos en estos diferentes aspectos y esto se va recopilando por gente especializada que recibe todo esto, lo procesa y luego hace unos charts, ¿no? Para la gerencia, para los jefes, etcétera, etcétera. Y la idea de esto es que se mejoren, ¿no? Lo que se tenga que mejorar, que vaya mejor. Así es, ¿no? Tanto la distribución, la manera de trabajar o la ergonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Yes. La calidad. O sea, mucha gente dice que un país debería trabajar así. O sea, por ejemplo, que deberíamos tener gente midiendo
en permanencia la seguridad, en permanencia la calidad de los servicios del Estado al ciudadano, por ejemplo, la calidad de la educación. De repente deberíamos comenzar por el de calidad de educación, ¿no? Y en verdad allí veríamos lo lejos que estamos todavía de alcanzar, no digo nivel óptimo, digo nivel mínimo. Sí, nivel básico. Sí. Entonces, vamos a pasar ahora a las preguntas que ha hecho el público, pero no sé si Marcela, ella misma, tendría una pregunta de ella hacia ti, de algo que le haya parecido interesante. Me ha parecido interesante que justamente en el campo de las mayonesas haya el 50-50, ¿no? Es curioso ese dato. Es curioso, me parece curioso. Sí, qué raro que se dé esa cifra. Yo creo que es porque dentro de las plantas que existen ahí en el predio, es una de las más nuevas, por decirlo así. Entonces, es una de las que se ha ido apostando por poner operadoras maquinistas, operadoras formuladoras, y en realidad los indicadores de la planta, de hecho es una de las plantas con mejores indicadores. Mejores, claro, ya sabía yo. Sí, 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 y en realidad, yo creo que es natural, porque a veces dicen, no, pero es que los trabajos implican fuerza, pero en realidad los trabajos que desarrollan los varones, no es que ellos hagan la fuerza, hay equipos que disminuyen por completo todo eso, pueden ser operados por varones o por mujeres. O sea, yo creo que es un tema ya más de irnos acostumbrando a esto, ¿no? Apostar por esto. Bueno, acá tenemos algunas preguntas de las personas que nos están escuchando por Facebook. Y Juan Mesías te pregunta, ¿qué medidas tomaron en el caso de los contagiados con respecto a lo laboral, sueldos y seguro médico? Las personas que se reportan con sintomatología, como decía, inmediatamente se les toma una prueba molecular, son aislados y todo el proceso que el médico dictamine que tiene que estar en casa, es decir, hasta que, digamos, tenga un alta médica, es un permiso pagado, es decir, es asumido enteramente por la empresa. Y no solo eso, sino que han habido casos que pues no ha sido solamente pasar la enfermedad en casa, y la empresa se encarga de, bueno, todas estas dificultades que existen, pero de conseguir una cama una cama en UCI o en donde necesite el paciente el internamiento, y todo esto es asumido por la empresa, todo el tratamiento. Marce, ¿también puedes seguir leyendo las preguntas? Sí, por ejemplo, Renzo Navarro dice, ¿no? Sabiendo que en estos momentos el límite de aforo se ha vuelto inestable por las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria, ¿cómo logran suplir su cuota de mercado? El límite de aforo dentro de la planta. Eso no lo dice, simplemente dice que en estos momentos el límite de aforo se ha vuelto inestable, o sea que me imagino que el gobierno puede decir, ya, a partir del 15 de marzo el aforo permitido será La mitad. tanto, ¿no? O sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo suplen la cuota de mercado? En realidad, esto en planta sí ha sido como que bastante cambiante a nivel país, pero en planta ha sido un poco más estricto. O sea, las personas que entraron inicialmente, por ejemplo, en un grupo de riesgo, en su mayoría, en un 90%, continúan hasta el momento. Entonces, no es que nosotros de pronto en una semana tengamos más personal del que teníamos previsto. Ahora, ¿cómo suplimos el mercado? Me imagino que se refiere a cómo cubrimos las líneas para nosotros poder seguir produciendo. Claro. Como lo dije, ¿no? Hay plantas que sí han tenido que cerrar, que básicamente son las plantas que van dirigidos a focos donde el abastecimiento no es prioritario.
máster de gastronomía, o si ya están abriendo el 50% de su capacidad, pero igual se sigue utilizando estos recursos para cubrir plantas más prioritarias. Ajá. Acá tenemos otra pregunta de Jorge Medina. Dice, ¿cómo miden la efectividad de sus protocolos de prevención? ¿El resultado obtenido ha sido el esperado? El resultado obtenido hace en la primera etapa, sí, por un tema de la campaña más difícil era concientizarnos, ¿no? O sea, podían estar todos estos protocolos, pero si uno no los seguía, obviamente no se iba a ver. Y la efectividad se mide porque después de esta primera ola que hubo, digamos, a nivel país, en realidad el número, después de esto, el número de contagiados ha ido notablemente disminuyendo dentro de la fábrica, y esto se ve en reuniones semanales que se tienen con áreas de medicina, donde se hace el seguimiento de los casos que están en cuarentena, de los casos contagiados, pero la curva ha ido notablemente disminuyendo. ¿Tú lees la siguiente, Marcel? Sí, acá Elfi Meneses Morales pregunta, ¿qué significa liderar equipos con un mayor porcentaje de hombres? Es un reto creo que ya la universidad me venía preparando para eso. La uni es una universidad dominada básicamente por chicos, pero de hecho que cuando entras, claro, en la universidad tú estás, digamos, a la par de estos chicos, ¿no? Pero cuando entras a una fábrica, de pronto tienes que ser la jefa de 40 varones, como me pasó. Y es todo un reto. Yo creo que empiezas probando un poco tus estilos de liderazgo, pero creo que he tenido la fortuna de encontrarme con un grupo humano bastante bueno y que no me ha hecho sentir esta diferencia. Pero sí definitivamente hay barreras que tú tienes que poner desde el inicio, ¿no? No sé, Patricia, si tú también has tenido la misma experiencia, pero cuando yo estudié también había muchos más chicos, hombres y mayor cantidad de profesores hombres también. O sea, yo estaba prácticamente rodeada de hombres, no tanto como en la uni, en la Molina. Bueno, yo soy mucho mayor que tú, entonces era otra época en ciencias en la Molina, pero habían más mujeres, ¿no? Pero ciertamente estaba dominada por hombres. Pero yo no me daba cuenta. O sea, me parecía el mundo normal, entonces yo no me daba cuenta si yo le hablaba a un hombre o una mujer. O sea, era como igualitario, ¿no? Y tal vez por eso es que hemos adquirido formas diferentes de relacionarnos, ¿no? Y la otra gente, la gente que no está en carreras de ciencias, sino que en otras actividades donde es más 50-50 o tal vez en actividades donde hay más mujeres que hombres, tal vez no, nos miran diferente, nos miran de repente hay muy directa, es una persona muy directa, es una persona muy brusca, es una persona muy... ¿Tienes esa experiencia tú? Porque ese es más o menos lo que es mi experiencia. ¿Cuál? Yo justo ayer revisando la presentación decía, claro, si es que no veo esta imagen de esta brecha que salía en la presentación que puse, no me daba cuenta, por ejemplo, de la foto que mostré en la universidad. Yo estaba simplemente con compañeros de universidad, o sea, no, para mí eran compañeros, ya está, hombres, mujeres, igual, o sea, yo estaba en mi mundo, ¿no? No veía esta brecha hasta que, claro, de repente ya en lo laboral, cuando te relacionas con gente de otras carreras, ya te lo empiezan a hacer notar, como dices, ¿no? Pero sí, me pasó igualito. O sea, yo en la universidad nunca me sentí diferente, ¿no? O en algún lugar donde no pudiera ser yo, donde no pudiera expresarme con normalidad. Fue muy parecido. Claro, como que uno en la universidad se convierte en uno más de la banda, ¿no?
Sí, O sea, sí, no sí. hay, no hay diferencias. Es en el mundo, en el mundo fuera de la universidad y sobre todo en el profesional que comienzan a aparecer estas barreras, ¿no es cierto? Así es. Esperemos que hayamos contestado esta interesante pregunta de Efi Meneses. Finalmente, hay la última pregunta de la gente que te está escuchando. Es Jordi Ramos Yataco, que dice, buena presentación. Una duda. Tú como mujer en STEM, ¿qué consejo te hubiese gustado oír cuando fuiste niña? Eh, en O sea, realidad, mirando, me imagino que mirando en retrospectiva, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que también tuve la fortuna de oírlos, porque en casa éramos todas mujeres. Entonces, sí, tenía una mamá pues que Mamá en mi terrorista, vida, sí, mamá una terrorista. mamá terrorista por completo, que pues creo que era tan fuerte que esta fortaleza nos la transmitió. Y para ella no existía que cosas de varones, cosas de mujeres, nada. En la casa vivíamos, hacíamos todo y listo, ¿no? Entonces, pero sí, creo que me gustaría darles un consejo, que es un poco lo que yo escuchaba de mamá desde niña, y es que en realidad lo podemos todo, en realidad eso es verdad. Podemos desarrollarnos en el campo que nosotros queramos. No existen carreras para varones, no existen carreras para mujeres. Eh, Te los digo desde una posición de una industria dominada por varones. No, no hay diferencia, lo podemos hacer igual o mejor. Y en realidad a cualquier persona que está ahí escuchando, quiero que sepa que somos totalmente libres de decidir nuestro camino profesional, nuestro camino personal, y que finalmente las brechas creo que son más psicológicas y que es nuestra misión eh, romper esto, ¿no? Romper estereotipos. Romper estereotipos. Así es, así es. Y con eso, con esas últimas palabras tuyas, creo que nos quedamos, a menos que Marcela Ajá. quiera mencionar algo No, más, no, está bien, no, todo bien. ¿no? Te agradecemos muchísimo, Patricia. Muy interesante lo que nos has contado y Sí, te deseamos que sigas siendo la jefa de todas las plantas del ICO. Gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Entonces muchas gracias, Patricia. nos despedimos de la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.